Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional Lámpara a mis pies. Como ya saben, estamos en el reto de leer la Biblia en un año y con esta dinámica a diario estamos compartiendo con ustedes estas enseñanzas que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. Bueno, ponte cómodo, toma notas si quieres y eh, empecemos. Juanito nos va a compartir mm, la primera parte. Bienvenido, Juanito. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy a mí me toca y a todos, Hechos 16 del 16 al 40. Entonces vamos a comenzar con la lectura que dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Bueno, este capítulo y pues esta parte es muy tremenda, porque tanto Pablo como Silas estaban entrando a Filipos, estaban llegando a Filipos, y mientras iban a orar, se encontraron con una muchacha, pues esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y bueno, esta muchacha, el espíritu le mostró que pues estos hombres, que eran Pablo y Silas, venían de parte de Dios. Y
nos muestran que durante varios días esto desagradó a Pablo, que esta mujer lo estaba gritando, me imagino, y este se cansó y dijo, no, le dijo al espíritu que saliera en el nombre de Jesús, y pues el espíritu sale, y pues claro, acá vemos como ellos logran traer libertad a esta mujer. Y bueno, los hombres que eran dueños de esta mujer se enojan y bueno, rasgan sus vestiduras, los golpean, los meten a la cárcel. Y pues yo creo que esto muchas veces nosotros cuando estamos sirviendo, incluso trayendo libertad a otros en el nombre de Jesús, a veces pues suceden estas cosas, llega el día malo y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué sucede esto si yo te estoy sirviendo? Pero vemos que esta no fue la actitud de Pablo y de Silas. Ellos terminan en la cárcel, los meten ahí, y a medianoche, en el momento más oscuro de la noche, vemos cómo ellos adoran al Señor, cómo ellos oran, y entre tanto, pues lo escuchan los presos. Yo creo que los presos se preguntaban, no, pero ¿cómo pueden ellos adorar en medio de esta noche, en medio de la cárcel, si están encarcelados? Y en realidad, pues yo sé que Pablo y Silas, ellos sabían que ellos eran libres, a pesar de que estaban encarcelados pues sí, estaban encarcelados, ellos sabían que eran libres y que el Señor los iba a sacar de este lugar. Ellos adoraron y bueno, sucede el milagro de que se abren las puertas, todos quedan en libertad y pues el carcelero dice, no, estos manes se van a escapar. Y pues piensan matarse, pero el Señor trajo salvación a la vida del carcelero a través de Pablo y Silas. Y pues muchas veces, a pesar de que no entendemos, Señor, ¿por qué sucede esto? No sabemos realmente lo que está sucediendo detrás, lo que el Señor tiene planeado. Y vemos que el Señor tenía planeado que a través de este milagro, el carcelero y su familia fueran salvos él y su casa, porque luego fueron bautizados por Pablo y Silas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que el Señor tiene preparado, de que tal vez estamos sirviendo, llega el día malo y cuestionamos al Señor, le decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí si yo estoy sirviendo? Pero nos damos cuenta que el Señor nos llamó a traer libertad, pero también nosotros debemos confiar en el Señor. Pablo y Silas confiaron en el Señor, y a pesar de que llegó el día malo, en el momento más oscuro de la noche, ellos clamaron, ellos adoraron, y eso trajo el milagro, no para que se salvara uno, sino toda su casa. Y luego vemos cómo el Señor trajo protección a Pablo y a Silas, porque ellos eran ciudadanos romanos y claro, los apalearon y esto no se le podía hacer a un ciudadano romano. Generalmente se les juzgaba en un juicio, pero el Señor también trajo protección. El Señor no los desamparó. El Señor trajo esa, sí, esa protección divina. El Señor no los dejó solo que los golpearan y ya. El Señor también trae protección. El Señor trae justicia. Y así como en el día malo tal vez sufrimos esa injusticia que trae pues el mundo con su aflicción, el Señor siempre trae justicia por el servicio y trae salvación, trae libertad, que es lo más importante. Pero bueno, voy a pasar ahora con Juli, que ella también tiene una gran palabra que pues nos va a compartir en este tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a seguir este devocional con Jueces 4 y Jueces 5. Quiero hacer una dinámica diferente y es hablarles sobre los versículos más importantes e impactantes de estos dos capítulos. Pero quiero que ustedes también me acompañen escribiendo en los comentarios versículos que les hayan impactado, pero que no mencione en este tiempo. Bueno, entonces sigamos con Jueces 4, 4, 5, que fue uno de los versículos que me impactó, que dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Iddo, y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Algo que me impactó de esta palabra es que muestra el liderazgo espiritual y político de una mujer llena de sabiduría y autoridad aún en ese tiempo, porque no era fácil que una mujer liderara en ese tiempo. Bueno, también vemos un versículo que se encuentra en Jueces 4:14, que dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sisara en sus manos. Siento que este versículo refleja el papel de Débora como voz profética que activa la fe
y la acción en esos tiempos de batalla. Bueno, también me impactó el versículo de Jueces 4:21 que dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca a la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Algo que me impactó es que es un acto inesperado de valentía femenina y que demuestra cómo Dios puede usar eh, de manera en las que Él puede cumplir pues sus planes. Siento que este capítulo muestra que Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios y cae bajo la opresión de pues Jabín, el rey de Canaán. Y podemos ver que el comandante Sisara pues Dios también levanta a Débora como su profetisa y jueza en ese tiempo, y ella llama a Barak para que dirija el ejército en ese tiempo, pero él accede solo si ella va con él. Dios da como la victoria a Israel en ese tiempo en una batalla milagrosa, y pues el enemigo Sisara es asesinado por Jael, una mujer que no es israelita. Y este capítulo siento que resalta como el liderazgo, la obediencia a la palabra de Dios y cómo él usa instrumentos inesperados para liberar su pueblo, pues amado, porque pues digamos que a pesar de todo el Señor tuvo tanta misericordia, porque pues Israel siempre daba, pues siempre que se moría un juez, siempre hacían nuevamente lo malo, pero aún así el Señor con misericordia siempre levantaba un nuevo juez. Bueno, también vemos en Jueces 5 el siguiente versículo que me impactó, que es Jueces 5:2, que dice, por haberse puesto en la frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loado sea Jehová. Siento que algo impactante e importante de este versículo es que celebra el valor de los líderes y el pueblo dispuesto a un llamado a la valentía y a la iniciativa por causa de Dios. Eh, Otro versículo que me pareció interesante es Jueces 5:7, que cesaron los aldeanos de Israel, decayeron hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y siento que Débora se reconoce como esa madre espiritual que trae esa restauración y liderazgo en esos tiempos de caos y de guerra. En Jueces 5:20 también vemos, desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Siento que es algo, una imagen, o sea, imagínense eso, o sea, siento que también muestra como esa guerra espiritual y de cómo Dios pelea a favor de su pueblo con elementos sobrenaturales, pero siento que es más que todo entender la guerra espiritual que se estaba levantando en ese tiempo. Otro versículo que me impactó es Jueces 5:24-26, que es, bendita sea entre las mujeres Jael, extendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de carpintero. Siento que es como el reconocimiento de Jael como la heroína y resulta como la clave de la derrota pues, del enemigo en ese tiempo. Y siento que Jueces 5 en este capítulo es como ese cántico de victoria, ¿sí? De Débora y Barak, que celebra como ese intercambio divino en la batalla y el liderazgo de Débora. Y la valentía de Jael, que es un himno como poético, por decirlo así, que exalta a Dios como el verdadero libertador y destaca la disposición del pueblo. También se lamenta como entre esas tribus que no participaron y siento que revela la dimensión espiritual de la batalla, que también se movía espiritualmente, y el impacto de la obediencia y el liderazgo valiente, como fue el de Débora y Barak, a pesar de que eran mujeres y que digamos que en ese tiempo no era tan fácil levantarse y hablar de la palabra de Dios. Bueno, y creo que seguimos con Juanita para seguir con este devocional del día de hoy. Gracias, gracias. Claro que sí, vamos a estar compartiendo en Job 30. Job 30 dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo,
¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O por qué o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos con la noche, en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no irá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre la boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Bueno, continuamos con Job. Job nos ha enseñado en este transcurrir de leer la palabra en un año, hemos aprendido que Job fue un hombre probado, pasado por el desierto, pasado por el dolor, donde sus lamentaciones eran de tristezas porque había perdido todo. Y aún este hombre, Eliú, se daba cuenta y como que le exhortaba. Y una de las preguntas que me parece supremamente importante en esta porción de de la Biblia es donde dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? O sea, esto lo dijo Job. Y Job habló en base a su dolor. Muchas de las heridas que nosotros como hijos de Dios tenemos son a causa de aquellos procesos, flagelos que tenemos que vivir cuando caminamos con Jesús. Y por eso emitimos palabras muchas veces de dolor, palabras de razonamiento lógicos de nosotros, y también nos volvemos cuestionadores de las cosas del Señor, del proceso, del propósito que Dios aún tiene con nosotros. Job estaba reclamándole a Dios, ¿sí? Y muchas veces en el caminar con Jesús nos sucede que nos acostumbramos a recibir siempre lo bueno de Dios, pero cuando viene el proceso, el momento del quiebre, no lo aceptamos, porque creemos que por caminar con Jesús merecemos todo lo bueno. Necesitamos que Dios nos recompense, necesitamos que Dios me responda siempre a favor, ¿sí? Pero nunca tenemos en cuenta que es esto del proceso con Jesús, es tú das, Jesús recibe, y asimismo es el caminar. Momentos que estamos arriba, otros abajo y así sucesivamente. No quiere decir que porque estamos con Jesús, Jesús tiene la obligación de darnos todo lo que nosotros deseamos y necesitamos, porque muchas de las cosas que nosotros pedimos a veces no son su voluntad. Entonces, ¿qué hace Jesús? No nos va a obedecer a nuestros caprichos, sino que nos da conforme a lo que merecemos y necesitamos. Y eso pasó con Job. Jesús sabía a dónde iba a llevar a Job, que muy pronto vamos a leer esa porción de la Biblia donde el Señor nos muestra que Él tenía la razón de todo, que el dolor de Job era un proceso para llevarlo a la bendición más plena que el Señor tenía para él. Bueno, para concluir, vamos
vamos a terminar leyendo una parte de una conclusión del devocional de hoy que dice, bueno, está en Hechos 16:25. Dice, Pablo y Silas acababan de ser azotados, golpeados y encarcelados, y aunque aparentemente estaban en una situación difícil, estaban más libres que todo el resto. Y el resto se ve reflejado en lo que hicieron en medio de la cárcel. Lo primero que quiero notar es la hora. Era la hora más oscura, la hora de más silencio, la hora donde muchas veces el enemigo quiere entrar y traer la duda o el temor en medio de una situación adversa. Pero en la hora más oscura, donde había más tinieblas, ¿cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Lo primero que hicieron fue orar. La oración debe ser tu primera opción, pero para muchos es la última. Ya cuando hicieron de todo y no vieron salida perdón, en cuando recuerdan orar. Pero para Pablo y Silas, la oración fue la primera opción. De la oración nació la genuina adoración. La palabra dice que los presos los escuchaban, posiblemente preguntándose, ¿cómo es posible adorar a la medianoche en una prisión? Pero esa es la libertad que Cristo te da, que aún a la medianoche, aún en una prisión encuentras las fuerzas para adorar con libertad. Lo que sucedió después fue fruto de la adoración. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La fe, la oración y la adoración de Pablo y Silas no solo cambió la situación, sino la de todos los prisioneros presentes. La lección que obtenemos es que hay situaciones que tendremos que pasar, momentos donde tenemos nuestra medianoche. Y es aquí donde nuestra fe, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra actitud diferente no solo nos sacará a nosotros de esa situación, sino también será de liberación para muchos que se encuentran en situaciones similares. Entonces, la oración y la adoración cambian tu historia. Bueno, para terminar, vamos a dejarte con Juanito para que nos ayude con la oración final. Bueno, ahí donde están, cierren sus ojos, si pueden rendirse en una actitud de adoración para el Señor. Bueno, Señor, queremos darte gracias, queremos entregarte este día, este devocional a ti, Señor, porque lo hacemos para buscarte, para entender tu voluntad, para entender cuál es el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy entendemos que tú estás buscando adoradores, Señor. Hoy te pedimos que nos levantes como Pablo y Silas, Señor, como estos hombres de ti, Señor, que hasta, Señor, una mujer que estaba endemoniada, Señor, una mujer con un espíritu, pudo darse cuenta que eran hombres de Dios, porque, Señor, vivían en una vida de adoración, porque entendemos que la adoración, Señor, es una forma de vivir, Señor, no es solo levantar cánticos, Señor. Te pedimos que también nos levantes, Señor, como Barak y como Débora, Señor, como este hombre, Señor, que dirigió a los ejércitos, como esta jueza, Señor, esta profeta, Señor. Hoy te pedimos que levantes en el ministerio, Señor, mujeres como Débora, hombres como Barak, como Pablo, como Silas, Señor. Hoy te pedimos que nos levantes como ellos, que nos levantes como verdaderos adoradores, Señor, porque ellos trajeron libertad, Señor, trajeron salvación. Débora, Señor, junto con Barak, trajeron libertad y salvación para el pueblo de Israel. Y Señor, Pablo y Silas trajeron libertad y salvación para el carcelero y su familia. Señor, para esta mujer. Señor, para los que estaban incluso en la cárcel. Hoy te pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración, que nos lleve a hacer tu obra, Señor, que nos lleves a traer salvación a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, Señor, y que aun cuando llegue el día malo, como fue con Job, Señor, podamos adorarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, incluso en el día más oscuro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, Amén, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que puedan seguir acompañándonos. No olviden comentar, dar su like, suscribirse y también activar la campana para que puedan estar pendientes de cuando sea el siguiente devocional y cualquier anuncio. Los queremos y nos veremos en la próxima.